encontramos en Iconoclasta y para el primer programa tenemos al escritor, doctor en literatura, Alonso Cueto. Muy buenas noches, maestro, ¿cómo está? Buenos días, Jorge. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, el motivo es de su presencia por la cuarta Feria Internacional del Libro en Piura y hoy, domingo, le van a rendir un homenaje. Maestro, quisiera detenerme de la evolución que tenía usted del tigre blanco a la pasajera. El tigre blanco era un pipiolo, era un muchacho y tenía la influencia de Henry James y de Onetti, si no me equivoco. ¿Cuándo fue el momento que comenzó a desprenderse de esa influencia y a ejercer su propia autoridad en escritura? Bueno, ante todo, muchas gracias por la ocasión de estar acá. Me siento muy feliz en Piura. Es una tierra que significa mucho para mí por razones familiares. Mi bisabuela era de acá, mi abuela también nació acá, así que se ha vuelto siempre con mucho cariño y sintiéndome parte de esta ciudad y de esta región. En cuanto a tu pregunta, Jorge, mira, yo creo que un escritor siempre está buscando una voz propia, claro. Siempre está luchando contra las influencias, aun cuando también es verdad que siempre las está aprovechando. Escribir es algo muy personal, muy profundo. Uno entra en relación con su inconsciente, con los traumas, las carencias, las ansiedades, necesidades, anhelos y deseos más profundos, ¿no? De manera que uno quiere de una manera disfrazada a través de la ficción contar su propia vida. Y sin embargo, bueno, entran a tallar las lecturas que uno ha tenido, entran a tallar las experiencias que ha tenido uno con otras personas. Uno siempre está buscando su voz. Un escritor nunca debe sentirse satisfecho de lo que está haciendo, de los libros que ha escrito, ni de menos aún de sí mismo como escritor. Creo que la angustia, la necesidad, la ansiedad por buscar una voz propia, un lenguaje propio, es indispensable para cualquier escritor. Usted tuvo que dejar el comercio para dedicarse de entero a la literatura. Bueno, yo tenía un trabajo a tiempo completo, ¿no? En esa época me levantaba muy temprano y a las 6 o 7 de la mañana empezaba a escribir. Escribía hasta las 10 y a esa hora me iba a la oficina a trabajar el día del comercio, efectivamente, donde tenía un buen puesto, un buen sueldo y una buena situación, pero no me sentía... No se encontraba. No me sentía satisfecho, no porque el trabajo fuera malo en ningún sentido, sino porque sentía que no era lo que yo quería hacer. Entonces un día decidí dejarlo todo, dejar el trabajo y cualquier trabajo para dedicarme por entero a escribir. Así que fue una decisión bastante temeraria y responsable, audaz, de la que no me arrepiento. Se lo comuniqué a mi mujer, que aceptó con mucha preocupación, pero también con entusiasmo. Dijo que si era lo que quería hacer, pues debía hacerlo. Y bueno, durante ese tiempo lo pasamos muy mal económicamente. Teníamos 2 hijos que estaban en el colegio y teníamos muchas dificultades, pero escribí La Hora Azul en esos años y con La Hora Azul gané un premio y mi vida cambió para siempre, ¿no? Sí. Y precisamente en La Hora Azul, ¿en qué consiste el proceso creativo? Porque usted hace un ensamblaje de varias historias de las personas que no tienen voz, de las personas que han sufrido los vejámenes de terrorismo, ¿no? Específicamente el Sendero Luminoso. Un día que yo salí a almorzar con un amigo, con Ricardo Uceda, Ricardo estaba preparando en ese momento un libro que se llama Muerte en Pentagonito, y me contó una serie de historias que habían ocurrido en la época de Sendero y en la época del gobierno de Fujimori, de Belaúnde y de Fujimori. Y entre las cosas que me contó la historia de una prisionera de un cuartel en Ayacucho que había sido recogida de alguna de los pueblos por las patrullas, sí. Y entonces que a diferencia de otras que habían sido violadas y asesinadas, ¿no? Lo que pasó con esta prisionera es que
el general, que era el que comandaba el cuartel, se quedó con ella, ¿no? Se quedó con ella viviendo en su habitación, y un día ella escapa del cuartel y corre para llegar a la casa de sus parientes y luego llega a Lima. Bueno, esta historia fue una de las muchas que me contó ese día, pero fue una historia que se quedó conmigo. Y ese es un poco el origen de la historia. Entonces yo lo que hice fue tratar de inventar un personaje que no era el del coronel, sino alguien que se entera de la historia después y que va a buscar a esta prisionera para ver qué ha pasado con ella, para que ella le cuente cómo era su padre, cómo era la relación que tuvo con él, y finalmente descubrir a su padre, descubrir a la vida de esta mujer y descubrir en cierto modo esa zona del país que él ignoraba. Claro. Y llega a algo que es raro, enamorarse de la persona que su padre maltrató. Bueno, no sé si es así realmente. Lo que ella le da es una visión distinta a la que él tenía de su padre, ¿no? Pero te digo, digamos que me interesa lo que me preguntas, porque te digo que siempre me han interesado los personajes ambiguos, o sea, no los personajes buenos y malos. El mundo no se divide entre buenos y malos. Creo que la versión que tenemos nosotros de la guerra senderista tiende a eso, a dividir buenos y malos. Y la vida no es así, la guerra no es así, los seres humanos no somos así, ¿no? Hay algo de bondad y de maldad en cada uno de nosotros, que está en conflicto. Y yo creo que la literatura se encarga de darnos cuenta de eso esencialmente. La buena literatura, o por lo menos la que aspira a ser buena, ¿no? Que hay, bueno, situaciones en contraste, ¿no? Y que, digamos, la persona más vulgar y brutal puede tener un gesto de compasión, así como la persona más fina y compasiva puede tener un gesto de crueldad también. O sea que digamos que todos tenemos esta ambigüedad, y esto es lo que me interesaba en el caso del padre y en el caso del abogado, y también en el de Miriam, ¿no? La protagonista de la obra azul. Y usted, porque le pregunté ayer y le vuelvo a preguntar, ¿usted hizo primero la obra azul o primero la pasajera? No, primero hice la pasajera. Pero se publicó este año. Sí, pero era un cuento que, digamos, de ese cuento surgió la obra azul, pero bueno, es un cuento que tenía ahí, que fue, digamos, fui corrigiendo a lo largo de los años. Sí. La pasajera, digamos, es algo que me interesa también, porque es como un protagonista, ¿no?, que quiere olvidar su pasado, el pasado, digamos, de su viudez, ¿no? y de la muerte de su hija, pues se encuentra con una ocasión para redimirse, ¿no? Claro. O sea, digamos, se encuentra con una ocasión para redimirse, el Capitán Arturo, ¿no? Y me interesa el mundo de los taxistas. He tomado muchos taxis. Para mí los taxis son confesionarios ambulantes. El taxista te cuenta todo lo que siente, todo lo que hace. Y bueno, me parece interesante ver cómo el pasado influye en nuestras vidas de una manera tan importante, ¿no? O sea, todos tenemos algo que nos ha ocurrido, algo que hemos hecho, algo que nos han hecho, que sigue estando presente, ¿no? El pasado nos lanza imágenes, frases, cosas que están... Y la oportunidad Y bueno, ¿qué nos hacemos con el pasado? ¿Qué nos hacemos con los recuerdos? Si nos arrepentimos, si podemos redimirnos, si podemos perdonarnos, si podemos buscar a alguien. Bueno, este es un poco, digamos, el trasfondo de esta novela, ¿no?, de La pasajera. ¿Y qué opinión le merece usted la ópera prima de Salvador Solá? A mí me parece estupenda, me parece una gran obra, una película inspiradísima, pero te diría que el mérito es de él, ¿no?, porque él, es verdad, parte de la premisa y de las situaciones iniciales de La pasajera, pero construye una historia propia. Claro. Y además... También se sirve la obra azul, ¿no? O sea, una persona que es algo muy vago eso, ¿no? Porque eso
Pero digamos que básicamente eso es La pasajera. Pero efectivamente él traza una dramaturgia y una situación y si digamos, me interesa la visión que él tiene, porque es la misma que me interesa a mí, y es que, digamos, la ambigüedad de los personajes, ¿no? El tipo más culpable puede buscar el perdón y digamos, ser capaz del sacrificio, ¿no? Que es un poco la historia que cuenta esta magnífica película, creo yo, ¿no? Y usted en La pasajera le dedica A él, sí. a Salvador Solá. Sí, porque yo lo conozco hace años, él fue alumno mío en un taller hace muchos años, hemos estado además trabajando en este proyecto hace unos 8 o 9 años. O sea, caramba. Sí, y es un tipo al que yo admiro y quiero mucho, no solo por sus calidades como actor, sino como persona, ¿no? Y es además pues un gran contador de historias. A mí me interesan las historias. Yo siempre pienso que contar una buena historia es lo más difícil, ¿no? Una buena historia, contar una buena historia. O sea, uno puede, digamos, escribir bien, pero el asunto es tener estructura, tener intriga, tener expectativa. La técnica. Técnica, sí, claro. ¿Y usted considera que tiene similitudes con Vargas Llosa? Porque Vargas Llosa, su maestría la hizo de Onetti, y usted su doctorado en Texas también lo hizo de Onetti. ¿Hay similitudes en cuanto a la influencia? Mira, la obra y la figura de Vargas Llosa ha sido muy importante para mí. Cuando yo era muy joven, yo leí La ciudad y los perros, cuando yo estaba en el colegio todavía. Y yo había leído mucha literatura europea en esos años, ¿no? Había leído a Julio Verne, me acuerdo haber leído a Dostoyevsky, a Dickens, ¿no? Eran los autores que yo leía. Y me asombró ver que una gran novela se podía escribir sobre la ciudad donde yo vivía, porque hasta entonces todas las novelas que yo leía ocurrían en Londres o en San Petersburgo, ¿no? o en París, pero de pronto esta novela ocurría en Miraflores, en La Punta, en el Callao, en La Victoria, ¿no? Y dije, qué increíble, que también se puede escribir una novela muy buena acá en Perú, ¿no? Así que, claro, ante la alarma de mi madre y de algunos parientes, admiré mucho a La ciudad y los perros, y entonces he sido un gran lector suyo. Creo que es digamos, además él es un ejemplo de cómo un escritor dedicándose a fondo a su oficio puede llegar tan lejos en sus obras, ¿no? En sus obras, en sus técnicas, en sus personajes, en sus historias, ¿no? Y lo ha demostrado desde entonces, ¿no? Bueno, maestro, ya estamos a punto de acabar. Muchas gracias, también por la compañía, por su presencia. Por la ocasión de estar acá y a todos los que nos acompañan también. Solamente algo pequeño. 3 obras literarias que usted recomienda para un futuro escritor, para un joven escritor. Bueno, yo recomiendo, vamos a partir de obras de autores vivos y de autores en castellano, ¿no? Para hacer las cosas más sencillas. Más sencillas. Yo creo que hay que empezar a leer a los contemporáneos y después ir a los clásicos, ¿no? Y yo te diría, bueno, una es El olvido que seremos, de Héctor Abad Facholince, una novela de un escritor colombiano que es un gran escritor. Soldados de Salamina, de Javier Cercas, también un escritor interesantísimo. Que estuvo en la Feria de Libros hace poco. Estuvo en la Feria del Libro de Lima. Y especialmente para un escritor que empieza pues un libro que es sobre el oficio de escribir, que es La loca de la casa, de Rosa Montero, ¿no? Así que ahí te he dado 3 libros y si quieres otro día te doy otros 3. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Jorge, encantado. Mucho gusto. Ahora vamos a su homenaje. Vamos.